poder acompañarles nuevamente. Una alegría poderles saludar a cada uno de ustedes. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, jóvenes, que han dado cómo nos llegó la Biblia. Estaba recordando que apenas era un adolescente. Comentaron que colaborara en clases de alfabetización. Me llamó la atención que vio una anciana en el grupo, círculo de acción. Un día ella tenía que caminar más de 1 kilómetro. Regresaba a su casa de noche. Un día le pregunté a la edad ella quería leer. Oh, quiero leer la Biblia. ¿De qué propósito? Grado. Creo que lo logró después de esfuerzo que hizo. Leamos en voz alta el Salmo 19, 7 al 14. A ver, leamos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila del panal. Eso es disfrutar, saborear la palabra de Dios. La Biblia ha recorrido un largo camino. Desde su origen, como textos escritos en papiros, a la invención de la imprenta, que permitió su reproducción en grandes cantidades. La Biblia ha sido transmitida a lo largo de los siglos. Y es así como ha llegado a nosotros. Esto lo sabemos, pero quiero recordárselo porque estamos hablando acerca de la Biblia. El Antiguo Testamento está compuesto de 39 libros escritos en hebreo, arameo y griego. Entre los siglos XV hasta el siglo II antes de Cristo, abarcando géneros literarios diversos como la historia, la poesía, la ley y la profecía. Estos textos fueron preservados y transmitidos a lo largo de las generaciones por escribas y copistas judíos, quienes tenían el cuidado de mantener la pureza textual de las Escrituras. Si algo debemos reconocer 1000 años después, es esa capacidad que tuvieron de mantener no solo la pureza, sino esa unicidad de criterio, de pensamiento. El Nuevo Testamento tiene 27 libros que fueron escritos en griego durante el siglo I después de Cristo, por discípulos de Jesús y otros seguidores de la fe cristiana de la iglesia primitiva. Está compuesto por 4 evangelios, las epístolas, los hechos y Apocalipsis, así como las enseñanzas o las doctrinas de los apóstoles. Estos escritos fueron reconocidos como inspirados por Dios, comenzaron a ser recopilados
y circularon entre las primeras comunidades cristianas a partir del siglo I. Es interesante porque cuando uno diga un poco qué pasó con todos aquellos escritores que aparecieron en distintas épocas, por ejemplo, se dice que hay más de 40 libros apócrifos en el Antiguo Testamento, corresponden al Antiguo Testamento. Igual número o más libros apócrifos hay que corresponden al Nuevo Testamento. Pero esta Biblia es la que nosotros contamos ahora y que contiene 66 libros y que fue escrita por 40 autores a lo largo de un periodo de 1500 años. La Biblia se escribió a partir de diversas culturas, trasfondos, estilos de escritura y géneros en 3 continentes. Autores escribieron desde África, otros lo hicieron desde Asia y también desde Europa. Uno se pregunta, ¿cómo es que la Biblia no tiene grandes contradicciones? Como todos siguieron el mismo hilo de pensamiento. Ah, claro, porque no fue algo que ellos inventaron humanamente. Hubo un proceso de canonización de la Biblia. La canonización de la Biblia consiste en identificar escritos que, habiendo sido inspirados por Dios, son autoridad sobre la iglesia. Los escritos con autoridad e inspirados fueron reconocidos como la palabra de Dios y como tal fueron compilados en un solo libro que se llama Biblia. Lo que tenemos nosotros ahora. Pero hubo un evento que vino a impactar la reproducción de la Biblia, la palabra de Dios, y fue el invento de la imprenta. La transmisión de los textos bíblicos se realizó principalmente en rollos de papiro y pergaminos, así como en códices, libros encuadernados. A partir de la época romana, con la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, alrededor del año 1450, se facilitó la reproducción masiva de la Biblia, lo que contribuyó a la difusión y acceso a un mayor número de personas. Si algo habría que reconocer y agradecerle al Señor fue que este personaje haya inventado, haya creado la imprenta, que hizo posible la Biblia se difundiera, no solo que se reprodujera, sino que se difundiera con tanta facilidad. Ahora, otro evento que impactó el avance del Evangelio y de la palabra de Dios fue la Reforma protestante. Impulsó también la impresión de la Biblia. Fue a partir del siglo XVI la Reforma protestante, liderada por Martín Lutero, tuvo un impacto significativo en la difusión de la Biblia. Lutero abogó por la traducción de la Biblia a idiomas nativos, permitiendo que las personas la leyeran y la interpretaran por sí, tomando en cuenta de que la Iglesia Católica no permitía la lectura de la Biblia de los feligreses. Era un privilegio que tenían solo los jerarcas, los que guiaban y dirigían la Iglesia Católica. Todavía ahora uno puede ver que no muchos católicos tienen una Biblia. La gran mayoría no tienen Biblia porque no se las exigen. Pero sí hay algo que lamentar de la iglesia evangélica en general, es que a nosotros se nos conocía como el pueblo del libro.
el pueblo del libro, porque a toda iglesia que íbamos, ¿recuerdan ustedes? Llegábamos con la Biblia bajo el brazo. Y ahora pasa en las iglesias. No aquí, a otras iglesias. Muy pocos hermanos van con una Biblia en la mano, pero lo que no falta es el celular. Está bueno, porque la Biblia está digital, podemos leerla, pero ¿no será mejor que sigamos usando la Biblia de forma física? ¿Cómo se disfruta, verdad, cuando uno la lee así en físico? Así que este otro evento de la Reforma Protestante hizo que se diera una gran apertura, no solo para la difusión de la palabra, del Evangelio y de la Biblia, sino también para que más personas se acercaran a este libro para leerlo y para disfrutarlo. La Biblia ha tenido influencia grande, primero en el ámbito religioso. La Biblia ha sido y sigue siendo una fuente de inspiración, consuelo y guía espiritual para millones de personas en todo el mundo. Sus relatos de fe, esperanza y redención siguen resonando en la vida de los creyentes y en la interpretación de la realidad a la luz de la fe. Y aquí también tenemos otra deuda, porque en muchos periodos de la historia de la iglesia nos dedicamos a interpretar la Biblia, pero más de forma espiritualizada. ¿Qué queremos decir con eso? Que la palabra de Dios la desconectábamos de la realidad. Y la Biblia no debería de desconectarse de los aspectos humanos con los que batallamos diariamente. La economía, la pobreza, la educación, la salud, la política. La Biblia tiene respuesta para todos los ámbitos de la vida del ser humano. La influencia cultural de la Biblia. La Biblia ha sido objeto de estudio académico y literario, así como fuente de inspiración para artistas, escritores, científicos y pensadores en todas las épocas. Su influencia se ha extendido a la música, la pintura, la arquitectura y otras manifestaciones artísticas que han plasmado su mensaje y simbología en diversas formas creativas. Ahora, ¿quién inspiró la escritura de la Biblia? Dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 3:16. Vean conmigo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra griega, que significa inspirado o inspirada, podría traducirse literalmente exhalada por Dios. Dios ha supervisado e inspirado cada palabra de las Escrituras. Él es el autor principal de la Biblia. ¿Qué dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 20 y 21? A ver si lo ponemos para que juntos leamos también ese texto. Se nos perdió. Bueno, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
¿Cómo no le vamos a creer a la Biblia, verdad? Si fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es que siempre pasa algo cuando uno lee la Biblia. Siempre sucede algo. Siempre nos deja algo. Y las transformaciones que se han dado en nuestra vida. Véase usted mismo. ¿Quién era antes? ¿Quién es ahora? Es el Señor, por su Espíritu Santo, aplicando la palabra a su vida. Y hemos llegado hasta este nivel espiritual porque hasta ahí le hemos permitido al Señor. Pero si nosotros nos atreviéramos a buscar más de Él, a anhelar más de Él y a permitir que esta palabra continúe transformándonos, les aseguro que aquí en la iglesia de Getsemaní solo habrían ángeles. Ya casi, hermano, casi llegamos a angelitos. El libro, la Biblia, es el más traducido a diferentes idiomas. La Biblia se ha traducido a más de 3,000 idiomas, lo que la convierte en el libro más traducido de todo el mundo, alcanzando aproximadamente a 5.96 mil millones de personas en todo el mundo. Esta cifra ya cambió, porque diariamente más personas están teniendo contacto con la palabra del Señor. La idea es que el 100% de la humanidad pueda tener una Biblia en su casa, o al menos la escuche una parte de la palabra del Señor, porque ese es el deseo del Señor. Ir y predicar el Evangelio, dice, a toda criatura. Este es el libro más vendido en todo el mundo. La Biblia es el libro más vendido y distribuido en todos los tiempos. Se ha impreso y distribuido en más de 5,000 millones de ejemplares en múltiples idiomas y versiones, y se ha convertido en una obra clave para entender la historia de la humanidad. La Biblia es un libro peligroso. Antes y ahora, aquí y allá, por unos y por otros, la constante a lo largo de la historia es que este libro que nos explica nuestro origen, la causa de nuestro problema y solución del mismo, es hostigado, ridiculizado, odiado y prohibido, y a pesar de todo sigue ahí. Pero en los países occidentales asistimos ahora a un ataque a la Biblia en lo que concierne a la antropología. ¿Qué significa eso? Que muchos sectores de la sociedad no aceptan la forma en que está escrita la Biblia, para sus intereses, para sus gustos, para sus orientaciones sexuales. Está la Biblia con enfoque feminista. Hay también un enfoque para los grupos LGTBIQ. Tienen otra orientación sexual. No están conformes, así como está escrita la Biblia. Y uno puede encontrar diversos grupos, especialmente en los países de Occidente, en donde están tratando de desacreditar este texto sagrado, porque no aceptan lo que les dice la palabra. Ahora, voy rápido porque ustedes están cansaditos, hermanos. ¿Cómo llegó la Biblia a nuestro país? Libro, 100 años de presencia evangélica en El Salvador, data lo siguiente. Oigan esto. El misionero Samuel A. Urdía no pudo olvidar la gran necesidad de que alguien fuera a El Salvador para establecer allí una obra evangélica
y sintiendo que el Señor había puesto esta visión en su corazón, al llegar a Baltimore, escribió al doctor Scofield, expresándole su voluntad de entrar en la fila de la misión centroamericana. Su oferta fue aceptada a principios de enero de 1896 y en marzo empezó su viaje pasando por México. Después de abordar el vapor de Tehuantepec, México, finalmente llegó a Acajutla 12 de julio. En el vapor City of Panama. Llegó a San Salvador el 14 de julio de 1896 al mediodía. Al fin, oigan esto, al fin había llegado un misionero evangélico a El Salvador y con él la Biblia. ¿No dicen amén? Claro, mire, qué bendición. Estos misioneros dieron su corazón, mirada en este pequeño país. El primer culto, un día después de su llegada, logró rentar una habitación en la primera calle Poniente, cerca del Hospital Rosales. El misionero Samuel Purdy hizo 3 pequeñas bancas y anunció en el periódico Siglo XX que iban a celebrarse cultos en su casa de habitación. Sin embargo, solo un nicaragüense bolo, borracho, llegó. Y eso 1 hora después de lo anunciado para comenzar la reunión. ¿Qué les parece? Primer creyente bautizado. El primer creyente bautizado en El Salvador no era salvadoreño, sino cubano. Su nombre era Marco Aurelio Toledo, bautizándose el 27 de diciembre de 1896. Primeras congregaciones. En diciembre de 1896, el misionero Purdy escribió: gracias a Dios por su cuidado de nosotros. Ha contestado nuestras oraciones y nos ha dado puertas abiertas. Ahora tengo 2 congregaciones separadas a 2 kilómetros la una de la otra. Alrededor de 120 personas han escuchado el Evangelio. La asistencia es de 30 y 40 personas en cada culto de cada congregación. Sin embargo, los curas y los periódicos católicos han informado al pueblo de lo que sucede y proferido amenazas. Así que seguramente habrá persecución e intentos por obstaculizar a que la gente asista a nuestras reuniones. Hermanos, así llegó el Evangelio y la Biblia a este país. 1896. Años después se inició la Iglesia Central, la Misión Centroamericana, que está en el barrio Concepción. Pero aquí no vemos cuáles son los obstáculos, pero hemos leído un poquito la historia de la llegada del Evangelio, sabemos que hubo mucha persecución para los primeros misioneros. Algunos murieron en la ruta, viniendo por ejemplo de Nicaragua, para El Salvador. Algunos murieron por enfermedades como la fiebre amarilla, por ejemplo. Ahora, ya para ir cerrando, hermanos, ¿por qué debemos amar la Biblia? Porque en ella encontramos palabras de vida eterna. Porque es la verdad que nos hace libres de la esclavitud del pecado. Porque es poder de Dios para salvación. Porque es la lámpara que alumbra nuestro camino. Porque es su palabra la que nos santifica. Santifícalos en tu verdad, dijo Jesús. Porque leerla y meditarla trae prosperidad a la vida del creyente. Porque la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Podríamos seguir enumerando los beneficios que trae la lectura
de la palabra de Dios. Termino con esto. Efecto de la Biblia en el cerebro. Centro de Compromiso Bíblico realizó un estudio con 40,000 personas entre 8 y 80 años, con el propósito de saber cuál es el efecto de la lectura de la Biblia. Reveló que leer la Biblia 1, 2, 3 veces a la semana presenta efectos casi insignificantes en algunas áreas de la vida. No obstante, el estudio resaltó que leer la palabra de Dios 4 veces a la semana cambia radicalmente los resultados. Por ejemplo, el sentimiento de soledad cae o disminuye el 30%. Los problemas con la ira disminuye el 32%. La amargura hacia la pareja o con los hijos tuvo una caída del 40%. El alcoholismo disminuyó el 57%. El sentimiento de estancamiento espiritual disminuyó el 60%. El contacto con pornografía disminuyó un 61%. Esto sucede cuando el ser humano mantiene una rutina de la lectura bíblica. ¿Por qué tenemos tantos problemas en nuestros hogares? ¿Por qué nos comportamos a veces como no cristianos? ¿Estamos leyendo la Biblia? ¿Por qué los hijos están siendo tan rebeldes, a veces hasta malcriados con sus padres? ¿Están leyendo la Biblia? Yo quiero dejarles ese desafío, hermanos. Estamos por iniciar un nuevo año. No nos concede vida. Hágase la meta. Este próximo año, 2026, leer la Biblia. Comience con el Génesis. O si gusta, comience a leer el Nuevo Testamento. O quizás los Evangelios. Pero hágase la disciplina. Así como muchos tenemos o tienen la disciplina de ir al gimnasio todos los días. O de ir a la universidad o a la escuela, al trabajo, al estadio, al parque, donde sea. Hágase la disciplina de leer la Biblia, verá los resultados. Cuánto usted va a crecer espiritualmente y cuán fácilmente podrá resolver muchos de los problemas que ahora posiblemente presenta. La palabra sea siempre nuestra cosa. Tenemos esta palabra. Hágase la disciplina. Leerla, darla, verla. Padre, te damos gracias en esta mañana porque hemos dedicado este culto para exaltar tu nombre, pero para agradecerte por habernos dejado este sagrado libro, tu palabra. Porque ella nos ha guiado hasta ti. Porque ella, oh Dios, nos ha consolado en momentos de tristeza, de dolor, de prueba, de adversidad. Porque ella nos ha presentado soluciones a problemas que parecían imposibles. Porque es esta palabra lo que nos permite tener la seguridad de nuestra salvación y de la vida eterna. Te alabamos, Señor, porque podemos por ella crecer espiritualmente, que es el deseo tuyo, que maduremos espiritualmente para conocerte más y más a ti. Porque de esa manera, Señor, nos vamos a parecer más a nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos pues en esta hora y bendigo a todos los hermanos aquí presentes y que cada uno de ellos puedan acercarse más a tu palabra, poderla tener como una de sus grandes metas para el próximo año. Te agradecemos, nos encomendamos agradecidos a ti, por el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén.
Amén.